el mundo no es justo. Pero aquí está la verdad que nadie se atreve a decir en voz alta: el mundo nunca fue creado para ser justo. Y en el momento en que dejas de esperar justicia, dejas de sangrar en silencio. Ahora mismo, mientras escuchas esto, alguien menos inteligente que tú está comandando salas sin esfuerzo. Alguien más débil que tú está moldeando decisiones que afectan tu vida. Alguien con menos habilidades que tú está viviendo la vida que deseas, no porque se la merezca, sino porque entiende algo que nunca te enseñaron: la psicología oscura que rige el comportamiento humano. Te entrenaron para ser decente en un mundo que premia la dominación. Te enseñaron a ser paciente en un sistema que favorece la agresión. Te dijeron que el respeto llegaría si te lo ganabas, mientras que otros simplemente lo tomaban. El juego está amañado, pero no contra la inteligencia, no contra el talento. Está amañado contra quienes se niegan a aprender cómo funciona realmente el poder. Está amañado contra aquellos que creen que existe la justicia. Está manipulado contra aquellos que piensan que las buenas intenciones superan la fuerza psicológica. Y está amañado contra aquellos que confunden la bondad con la influencia. Hace 500 años, Nicolás Maquiavelo desmanteló la ilusión. Estudió el poder no como debería ser, sino como es. Expuso por qué los hombres honestos permanecen invisibles mientras los estrategas despiadados surgen. Descifró por qué la moral sin influencia conduce a la obediencia, no al respeto. Hoy compartiré 8 principios psicológicos oscuros que te ayudarán a pasar de ser ignorado a ser irreprochable, de ser tolerado a ser respetado, de ser manipulado a ser psicológicamente intocable. Pero entiende esto: una vez que ves la maquinaria detrás del comportamiento humano, no puedes ignorarla. Una vez que entiendes cómo funciona realmente la influencia, es imposible volver a la mentalidad de víctima. Déjame contarte cuando todo cambió para mí. Yo solía ser quien tenía las respuestas que nadie escuchaba. Inteligente, trabajador, honesto, invisible. 5 y a tontos seguros de sí mismos ascender mientras yo permanecía estancado. 5 y a manipuladores construir influencia mientras la gente sincera era ignorada. 5 y a sociópatas carismáticos ganar seguidores mientras la gente decente se sentaba sola, preguntándose qué estaban haciendo mal. Y entonces, la verdad me golpeó con claridad quirúrgica. El mundo no premia la inteligencia, recompensa la influencia, no honra los buenos corazones, respeta la presencia fuerte, no le importa el carácter, responde al dominio psicológico. Esa constatación destrozó mi ingenua visión del mundo, pero también me liberó. Maquiavelo vivió en una época de traición, intriga y guerra psicológica. Observó el auge y el colapso de los imperios basándose en un principio inmutable: quienes comprenden la naturaleza humana gobiernan a quienes no la comprenden. Sus ideas no son lecciones de historia, son manuales de operaciones. Ser despiadado no significa ser cruel, significa tener fluidez psicológica. Significa comprender que, mientras tú juegas a las damas con buenas intenciones, otros juegan al ajedrez con movimientos calculados. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Escribe esta declaración en los comentarios: me niego a ser dominado psicológicamente por otros. Esto no es simbólico, es tu primer acto de soberanía. Todo lo que estás a punto de aprender requiere abandonar la mentalidad de víctima y adoptar la claridad del depredador. ¿Estás listo para volverte peligrosamente confiado? Vamos a empezar. Principio 1. La justicia es una trampa psicológica. Aquí está la primera verdad brutal. La justicia es un mito diseñado para mantenerte obediente. Cada vez que esperas un trato justo, alguien más te quita lo que dudas en reclamar. Cada vez que sigues reglas imaginarias, otros reescriben la realidad para favorecer sus intereses. Cada vez que esperas reciprocidad, los manipuladores explotan tu previsibilidad. Te enseñaron que la justicia equivale a virtud. En realidad, equivale a vulnerabilidad. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces mostraste respeto y nunca te fue correspondido? ¿Con qué frecuencia ayudaste a alguien que desapareció cuando lo necesitabas? ¿Cuántas veces esperaste pacientemente mientras otros se te adelantaban? Esto no es mala suerte, es condicionamiento. Maquiavelo observó: los hombres deben ser tratados con generosidad o destruidos. No físicamente, sino psicológicamente. Cuando hieres ligeramente el ego de alguien, planean venganza. Cuando lo dominas por completo, aceptan su posición y siguen adelante. La mayoría de las personas fracasan por tomar decisiones a medias. Establecen límites débiles con personalidades agresivas. Ofrecen una resistencia cortés al comportamiento depredador. Intentan razonar con quienes actúan por puro interés propio. El resultado es catastrófico. Pareces débil y te creas enemigos que te ven como una futura conquista. El dominio psicológico funciona de manera diferente. Cuando alguien te falta al respeto, no das explicaciones, demuestras las consecuencias.
No negocias con quienes menosprecian tu valor. Crea situaciones en las que respetarte les beneficia y faltarte al respeto les cuesta. Deja de ser justo con las personas que no son justas contigo. Empiece a ser estratégico con personas que solo entienden el poder. La mayoría de la gente no entiende lo que es la crueldad. Creen que significa ira. Creen que significa explosiones, agresión, gritos, intimidación. Creen que significa perder el control. Esa confusión es precisamente la razón por la que la mayoría de la gente nunca llega a ser poderosa. La verdadera crueldad no es el caos emocional. La verdadera crueldad es la disciplina emocional. Las personas despiadadas no son reactivas, son deliberadas, no arremeten, calculan. No toman decisiones con orgullo herido ni ego herido. Toman decisiones con una fría evaluación de lo que fortalece y lo que debilita su posición. Por eso las personas emocionalmente reactivas nunca construyen una influencia duradera. Son fáciles de leer, predecibles, fáciles de provocar, fáciles de manipular. Cualquiera que comprenda sus desencadenantes emocionales puede controlarlos sin esfuerzo. Cada vez que pierdes la compostura, le entregas tu poder a quien lo causó. Las personas psicológicamente dominantes comprenden algo crucial. Las emociones son señales, no órdenes. La ira indica que algo se ve amenazado. El miedo indica que algo importa. La incomodidad indica que se está traspasando un límite. Pero ninguna de estas emociones son instrucciones para actuar. Son información que debe procesarse, no órdenes que obedecer. Esta es la diferencia que separa a los poderosos de los impotentes. Cuando alguien intenta avergonzarte públicamente, la persona reactiva se defiende, explica, justifica, argumenta, expone su implicación emocional. Al hacerlo, confirma el poder del atacante, demuestra que puede ser sacudido. La persona disciplinada hace algo completamente diferente. Registran el ataque, sienten la emoción, luego hacen una pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué respuesta debilita la posición de esta persona mientras fortalece la mía? A veces la respuesta es el silencio. El silencio indica irrelevancia. Ignorar un ataque puede comunicar dominio con mucha más eficacia que defenderse. A veces, la respuesta es una corrección serena y precisa que expone la ignorancia del atacante sin alzar la voz. A veces, la respuesta es paciencia, esperar el momento perfecto para responder cuando el coste social sea mayor. La clave es esta: la respuesta se elige, no se desencadena. Maquiavelo comprendió profundamente este principio. Escribió que las heridas deben infligirse con decisión, no repetidamente, para que no perduren y creen un conflicto interminable. Traducido psicológicamente, esto significa que no te involucras en intercambios emocionales, no intercambias insultos, no participas en dramas. Cuando respondes, lo hace una sola vez y de una manera que zanja la situación para siempre. Piensa en las personas que percibes como poderosas. Discuten constantemente, pierden los estribos con facilidad, dejan que otros dicten su estado emocional. No. Su estabilidad emocional es precisamente lo que las hace intimidantes. Cuando las personas se dan cuenta de que no pueden provocarte, manipularte ni provocarte, se acercan a ti de forma diferente, con cautela, con respeto. La disciplina emocional crea gravedad psicológica. Otros empiezan a orbitar a su alrededor. Esto no significa reprimir las emociones, significa dominarlas. Aún sientes ira, frustración y decepción, pero en lugar de dejar que esas emociones guíen tus acciones, usas la paciencia como arma, retrasas la gratificación, esperas la influencia. Cuando otros reaccionan impulsivamente, te beneficias manteniendo la calma. Cuando otros exponen sus emociones, recopilas información. Cuando otros hacen ruido, observas patrones. Así es como se ve realmente la crueldad en la práctica. Dejas de responder inmediatamente. Dejas de dar explicaciones a personas que ya han decidido no entenderte. Dejas de defender tu valor ante quienes se benefician al dudarlo. Permites que los demás se rebelen mientras tú no revelas nada innecesario. Y algo sutil empieza a suceder. La gente se vuelve más cautelosa a tu alrededor. No porque seas ruidoso, no porque seas agresivo, sino porque eres indescifrable, controlado, impasible. La soberanía emocional aterroriza a quienes recurren a la manipulación emocional. Cuando se dan cuenta de que no pueden controlarlos, se retraen o recalibran su comportamiento. Eso es poder. Domina tus emociones y dominarás el campo de batalla, incluso antes de que comience.
Este es el principio que destruye la complacencia de los demás en su esencia y te hará sentir incómodo porque ataca directamente la identidad por la que fuiste recompensado al crecer. Te enseñaron a ser agradable, te elogiaron por ser agradable. Fuiste condicionado a creer que ser amable te protegería. No lo hará. Ser querido no es poder, ser respetado lo es. Cuando la gente simplemente te cae bien, se toman libertades contigo, traspasan los límites porque dan por sentado el perdón, arriesgan tus sentimientos porque esperan tolerancia. Las personas agradables son seguras, y la seguridad invita a la explotación. El dominio psicológico es diferente, genera vacilación, genera cálculo. Cuando las personas respetan tu fuerza psicológica, dudan antes de contradecirte, porque entienden que habrá consecuencias. La gente agradable es predecible, las personas dominantes no lo son. Observa tu propio entorno. ¿Quién influye realmente en las decisiones? ¿La persona más amable de la sala o aquella cuya aprobación tiene peso? ¿A quién consultamos antes de actuar? ¿A quien está de acuerdo con todos o a quien su reacción realmente importa? Maquiavelo fue brutalmente honesto al respecto. Afirmó que, si uno debe elegir, es más seguro ser temido que amado. Esto no significa volverse cruel. Significa volverse formidable. Significa ser alguien cuyos límites no son sugerencias. Así es como se manifiesta la diferencia en la vida real. Las personas agradables dicen que sí cuando quieren decir que no, porque temen decepcionar a los demás. Las personas dominantes dicen que no con calma, sin culpa, porque valoran su tiempo y energía. Las personas agradables toleran la falta de respeto y esperan que cese. Las personas dominantes abordan la falta de respeto de inmediato y con decisión. Las personas agradables buscan la inclusión. Las personas dominantes eligen dónde debe estar su presencia. Las personas agradables explican y justifican sus decisiones. Buscan comprensión. Las personas dominantes toman decisiones y permiten que los demás se adapten. Su autoridad no es negociable. Este cambio no es cosmético, es psicológico. En lugar de preguntar, ¿les agradaré si hago esto?, empiezas a preguntar, ¿esto aumentará o disminuirá mi influencia? En lugar de priorizar la armonía, prioriza la posición. En lugar de buscar la aprobación, te conviertes en alguien cuya aprobación es valiosa. No se trata de volverse despiadado, se trata de ser selectivo. El respeto que se da con demasiada generosidad no vale nada. La dominación psicológica se construye con constancia, estándares consistentes, límites consistentes, consecuencias consistentes. Cuando la gente sabe cuál es tu postura y que traicionarte tiene un precio, modifican su comportamiento, no porque les caigas bien, sino porque te respetan. Y aquí está la verdad incómoda, que la mayoría de la gente nunca acepta. La gente no se eleva a la bondad, se eleva a la fuerza. Puedes ser justo sin ser débil, puedes estar tranquilo sin ser pasivo, puedes estar sereno sin ser complaciente. Cuando dejas de buscar simpatía, ocurre algo poderoso. La gente empieza a buscar tu validación en lugar de ofrecerte la suya. Ya no intentas encajar en los espacios empiezan a adaptarse a ti. Construye una reputación de estándares, no de debilidad. Deja que otros compitan por tu aprobación. El dominio psicológico no se escucha con claridad, se siente. Aquí es donde la mayoría de las personas pierden toda influencia sin siquiera darse cuenta. Hablan en lugar de actuar, advierten en lugar de imponer, amenazan en lugar de cumplir. Las personas psicológicamente débiles se basan en la repetición, se quejan, insisten, dan explicaciones, lanzan advertencias vacías que acostumbran a los demás a ignorarlas. Con el tiempo, esto crea una reputación nefasta, solo ruido, sin consecuencias. Una vez que la gente se da cuenta de que tus palabras no están respaldadas por acciones, tu influencia se evapora. Las personas psicológicamente dominantes operan en una frecuencia completamente diferente. Hablan menos, pero cuando actúan, el impacto es innegable. No amenazan repetidamente, no escalan emocionalmente, esperan, evalúan y luego actúan con decisión. Maquiavelo observó que, si es necesario causar daño, debe ser tan decisivo que la represalia sea imposible. En términos psicológicos, esto significa que, al imponer un límite, se hace una sola vez, con claridad, firmeza y de forma que se ponga fin al comportamiento de forma permanente. La gente débil da interminables advertencias. La gente fuerte da una demostración. Así es como funciona esto en la vida real. Alguien en tu entorno te falta el respeto constantemente, te interrumpe, desestima tus opiniones y hace bromas sutiles a tu costa. La respuesta débil es la frustración. Quejas privadas, esperando que cambien. Esto solo indica que te afecta, sin ser peligroso. La respuesta dominante es estratégica. Se observa el patrón, se documenta mentalmente.
Luego se actúa una sola vez, pública o privadamente, de una manera que cambia la dinámica de poder. Podrías exponer su comportamiento de forma tranquila y objetiva, lo que les haría perder prestigio social. Podrías impedirles el acceso a algo que valoran. Podrías demostrar tu influencia cambiando la forma en que los demás interactúan con ellos. La acción es desproporcionada a cada incidente, pero perfectamente proporcional al patrón. Eso es lo que la hace efectiva, que otros tomen nota, no porque hayas hecho ruido, sino porque has tenido impacto. Este principio se aplica en todas partes. En lugar de demostrar constantemente tu valor, lo demuestras una vez de una manera irresistible. En lugar de estar siempre disponible, te vuelves selectivamente indisponible y la gente siente tu ausencia. En lugar de debatir tu posición repetidamente, tomas acciones que hacen que tu posición sea innegable. La acción decisiva crea memoria. La memoria crea reputación. La reputación crea autoridad. La gente empieza a entender algo sobre ti cuando actúas, lo dices en serio. Cuando estableces un límite real, cuando te mueves, las cosas cambian. Esto crea superioridad psicológica. No porque seas agresivo, sino porque eres confiable en tu aplicación. Menos amenazas. Ejecución más fuerte. Lecciones permanentes. Deja de hablar de tu poder. Demuéstralo una vez. Aquí es donde el poder se vuelve invisible y por lo tanto imparable. La mayoría de la gente cree que la realidad habla por sí sola. Piensan que si se esfuerzan, se portan bien y son constantes, los demás reconocerán su valor de forma natural. Esta creencia no es noble, es ingenua. Los seres humanos no experimentan la realidad directamente, experimentan la percepción, y la percepción está moldeada, filtrada y distorsionada por la psicología. Maquiavelo comprendió esto con una claridad implacable. Observó que todos ven lo que aparentas ser, pero muy pocos experimentan quién eres realmente. Eso significa que, para la mayoría de las personas con las que te encuentras, tu imagen es tu realidad. Tu reputación se convierte en tu identidad. Tu valor percibido se convierte en tu valor real ante sus ojos. Si no gestionas la forma en que los demás te perciben, alguien más lo hará, y no lo hará a tu favor. La mayoría de las personas dejan su percepción al azar. Se centran por completo en ser buenas, asumiendo que su bondad será percibida. Mientras tanto, las personas con una psicología sofisticada moldean activamente la percepción que tienen de ellas, no mintiendo sino controlando las señales. La gente no tiene tiempo para investigar tu personalidad. Se basan en atajos, señales de estatus, lenguaje corporal, prueba social, confianza, asociación. Estas señales les indican cómo categorizarte antes de que digas una sola palabra. Si entras en una habitación con seguridad, postura controlada, contacto visual firme y habla mesurada, la gente inconscientemente te asigna importancia. Si te encorvas, dudas, das demasiadas explicaciones o buscas validación, inconscientemente te degradan. Esto sucede instantáneamente, y sucede te guste o no. La gestión de la percepción no es engaño, autopresentación estratégica. Dos personas logran el mismo resultado. Una lo documenta, lo enmarca y permite que otros vean su competencia y dinamismo. La otra guarda silencio, creyendo que su trabajo hablará por sí solo. Solo una gana influencia. En las interacciones cara a cara, el control de la percepción es aún más poderoso. La forma de vestir, las pausas antes de hablar, la preferencia por el silencio en lugar de las muletillas, todo ello comunica autoridad o falta de ella. Las personas psicológicamente dominantes entienden que el misterio amplifica el valor. Compartir demasiado lo reduce. Explicar cada movimiento invita al juicio. La divulgación selectiva crea intriga. Controlan las historias que circulan sobre ellos. Destacan las victorias sin arrogancia. Minimizan los fracasos sin negarlos. Se relacionan con personas y entornos valiosos, por lo que el estatus se transfiere por proximidad. Lo más importante es que proyectan confianza incluso cuando la certeza es incompleta, porque la confianza genera fe, y la fe crea oportunidades. La gente te trata de acuerdo a cómo les enseñas a verte. Tu reputación no es un accesorio, es un activo. Protégelo, dale forma, aprovéchalo. Quienes dominan la percepción no buscan el reconocimiento. El reconocimiento los persigue a ellos. Aquí es donde la influencia se vuelve permanente. La mayoría de las personas se centran en lo que hacen. Las personas poderosas se centran en cómo se interpretará lo que hacen. Cada evento existe dos veces.
una en la realidad y otra en la historia que se cuenta sobre él. La segunda versión es la que moldea la reputación, la lealtad y los resultados a largo plazo. Los hechos importan menos que el encuadre. El significado importa más que la verdad. Maquiavelo comprendió esto mucho antes de la psicología moderna. Observó que las personas juzgan mucho más por las apariencias que por la realidad, porque pocos tienen el tiempo o el deseo de investigar a fondo. La mayoría se basa en narrativas simplificadas, transmitidas por voces en las que confían. Quien controla la historia controla la percepción. Quien controla la percepción controla el poder. La mayoría de la gente comete un error fatal. Asumen que las buenas acciones generan automáticamente buenas narrativas. No es así. El silencio permite que otros enmarquen tus acciones por ti, a menudo de maneras que debilitan tu posición. En cualquier conflicto, quien primero presenta su versión, y con seguridad, suele ganar. No porque tenga razón, sino porque define el significado antes de que se formen alternativas. Es por esto que el control narrativo es una guerra psicológica. Cuando tienes éxito debes enmarcarlo. ¿Fue suerte o fue previsión y disciplina? Si no respondes a esa pregunta, otros lo harán y elegirán la explicación que minimice tu poder. Cuando fracasas, se aplica la misma regla. ¿Fue incompetencia o fue riesgo calculado y aprendizaje? La historia determina si tu fracaso debilita o fortalece tu reputación. Cuando otros te atacan, defenderte no basta. La defensa te mantiene en su campo de batalla. Replantear la situación te lleva a la lucha. Así es como funciona esto en la práctica. Tomas una decisión difícil que incomoda a los demás. Sin encuadrar pareces egoísta, con encuadrar pareces íntegro. La acción no cambia, solo el significado que se le asigna. Cortas una relación tóxica. Sin control narrativo, eres frío. Con control narrativo, eres alguien que valora los límites y la claridad mental. Impones normas en el trabajo o en el ámbito social. Sin marcos, eres severo. Con marcos, eres decisivo y orientado al liderazgo. El control narrativo avanzado implica anticipar las malas interpretaciones antes de que ocurran. Te anticipas a las historias negativas y ofreces la explicación que beneficia a tu influencia a largo plazo. Esto no requiere hablar constantemente, requiere precisión, pocas palabras, ángulos claros, tiempo estratégico. No discutes los hechos indefinidamente. Anclas el significado. Cuando alguien intenta menospreciarte, interpreta su comportamiento como inseguridad, celos o resistencia a las normas. No lo insultas, lo contextualizas. La gente rara vez recuerda los acontecimientos con exactitud, recuerdan historias. Si permites que otros escriban el tuyo, vivirás dentro de su versión de ti. Dale forma a la historia antes de que ella te dé forma a ti. Aquí es donde la influencia deja de depender de la emoción y comienza a operar automáticamente. La mayoría de las personas intentan imponer su autoridad mediante su personalidad. Se enfadan, sermonean, amenazan, suplican. Todos estos métodos fracasan por la misma razón. Ponen tu poder en manos de otra persona. Si tu autoridad depende de tus reacciones emocionales, otros pueden provocarla, negociarla o ignorarla. Los maestros psicológicos se eliminan de la ecuación. En lugar de discutir con la gente, construyen sistemas. En lugar de reaccionar ante la falta de respeto, crean estructuras donde el comportamiento determina el acceso. En lugar de exigir un mejor trato, permiten que las consecuencias enseñen la lección. Maquiavelo comprendió este principio con claridad. Un gobernante sabio se basa en lo que controla, no en la buena voluntad de los demás. Los sistemas no se pueden manipular emocionalmente, no se puede razonar con ellos, simplemente funcionan. Es por esto que la autoridad sistemática es tan poderosa. Cuando el respeto genera oportunidades y la falta de respeto exclusión, el comportamiento cambia sin confrontación. Las personas se adaptan no porque teman tu enojo, sino porque valoran el acceso. Así es como funciona esto en la vida real. Dejas de explicar por qué llegar tarde es una falta de respeto. Simplemente dejas de complacer a quienes te hacen perder el tiempo. Dejas de discutir con quienes menosprecian tu esfuerzo. Redirige tu energía hacia quienes te corresponden. No se anuncian castigos, no se dan ultimátums. Cambias la estructura. ¿Alguien cancela planes repetidamente? Deja de recibir invitaciones. ¿Alguien da por sentado tu ayuda? Recibe menos. ¿Alguien respeta tus límites? Gana en cercanía. El sistema te enseña la lección. Esto elimina el drama. No hay nada que debatir. No hay emociones que explotar.
Nadie puede acusarte de ser injusto porque las reglas se aplican de forma consistente. La autoridad psicológica surge cuando las personas se dan cuenta de que los resultados son predecibles. Si te tratan bien, la vida se vuelve más fácil. Si te tratan mal, las puertas se cierran silenciosamente. Esta forma de poder se mantiene a sí misma. Ya no tienes que imponer límites activamente. Las consecuencias naturales funcionan. Con el tiempo, las personas aprenden a tratarte sin que se lo digan. Y aquí está la parte más importante. Los sistemas protegen tu energía emocional. Ya no te agota la corrección constante. Ya no resientes a las personas por el comportamiento que toleras. Tu autoridad se vuelve serena, silenciosa y eficaz. Crear entornos donde el comportamiento hable más que las palabras. Que el acceso se gane. Dejemos que las consecuencias eduquen. Esa es autoridad psicológica. He aquí el principio final, el que separa el verdadero poder del rendimiento. El verdadero dominio no se anuncia por sí solo, no hace postureo, no amenaza, funciona silenciosamente. Las personas que hablan constantemente de lo despiadadas, inteligentes o poderosas que son, por lo general no lo son. Están compensando, publicitan lo que desearían controlar en lugar de demostrar lo que realmente hacen. La verdadera influencia se esconde bajo la superficie, se siente antes de comprenderse. Los individuos más peligrosos en cualquier sala rara vez son los más ruidosos. Observan mientras otros hablan, calculan mientras otros reaccionan, se posicionan mientras otros adoptan posturas. Maquiavelo captó esto a la perfección al describir la necesidad de ser a la vez zorro y león, lo suficientemente perspicaz para reconocer trampas y lo suficientemente poderoso para disuadir ataques. La maestría reside en saber cuándo cambiar y nunca revelar en qué modo te encuentras. El dominio silencioso significa que tus competidores no ven tus movimientos hasta que el resultado ya está decidido. Tus enemigos no se dan cuenta de que están perdiendo influencia hasta que la pierden. Tus aliados se benefician de tu posicionamiento sin comprender del todo cómo lo organizaste. Esto no es un engaño, esto es discreción. Recopilas información revelando poco. Construyes alianzas silenciosamente. Se fortalece la influencia sin transmitir ambición. Permites que los demás te subestimen, hasta que ya no importa. El dominio silencioso se manifiesta así. Trabajas mientras otros actúan. Te reparas mientras otros reaccionan. Tomas decisiones en privado que producen resultados públicos. Tu poder se asume, no se cuestiona. La gente empieza a sentir tu presencia sin entender por qué. Se muestran reticentes sin que se les diga. Dudan sin saber el motivo. Tu influencia se vuelve ambiental, parte del entorno. Y aquí está la verdad final. Si no comprendes la oscura psicología de la influencia, alguien que sí la comprenda controlará tus resultados. Esto no es filosofía. Sucede a diario. Mientras las personas buenas debaten sobre la justicia, los individuos despiadados construyen influencia. Mientras algunos se aferran a la intención, otros dominan la percepción. Si bien muchos permanecen predecibles, unos pocos se vuelven intocables. Te han condicionado a creer que aprender estos principios te hace inmoral. Esa creencia existe para mantenerte obediente, ingenuo, manejable. Cada día que retrasas la implementación de lo aprendido, alguien más disciplinado consolida su poder a tu alrededor. Cada día que priorizas la amabilidad sobre la fuerza, sigues siendo vulnerable a la manipulación. El mundo no necesita más víctimas bien intencionadas. Se necesitan individuos que comprendan la realidad psicológica y actúen en consecuencia. Si este mensaje despertó algo en ti, si ya no quieres que te ignoren, te subestimen y te dominen psicológicamente, entonces demuéstralo. Me gusta este video. Compártelo con alguien que todavía crea que la amabilidad es protección. Suscríbete, porque esto no es el final, es el principio. Recuerda lo que declaraste: me niego a ser dominado psicológicamente por otros. Ahora deja de resistirte a la realidad. Empieza a dominarlo. La elección es suya, pero elija rápido, porque mientras tú decides, otros ya lo han hecho.